Los mitos griegos, por Friedrich Georg Junger. 22. Dioses. Apolo. Pues al dios del Ítome le plació la musa pura, con libres sandalias. Reza el canto procesional del Baquíada Eumelo de Corinto. Itómata se llama al Zeus en honor del cual se celebraba la fiesta Itomea en el monte Ítome de Mesenia, donde se le había erigido un santuario. El paso limpio y ligero define a la musa de Zeus. Posee la más elevada y exquisita figura y en su modo de caminar se evidencia su recto talle. Estas festivas palabras guardan relación con Apolo, hijo predilecto de Zeus, que aparece como fundador y protector de las artes. Apolo es el conductor de las musas, el señor de las diosas del Helicón, que son de origen nínfico, diosas de los manantiales y custodias de las aguas espirituosas e inspiradoras. Él es el musageta que precede al coro de las musas y al que éstas siguen. Así como las musas se las llama madres y maestras de poetas y aedos, así Apolo, padre de Orfeo y de Lino, es llamado padre del hombre inspirado por las musas. No existe Dios que merezca más respeto, ningún conductor ni consejero es más digno de confianza. Así le veneraban los poetas y aedos y los protectores de los talleres artísticos. Con su canto y la cítara evoca el orden de las musas, que es condición de todo orden, pues sin él ningún trabajo, ningún esfuerzo puede ser saludable para el hombre. No se puede honrar el trabajo como tal, no por el hecho de ser trabajo. Allí donde esto sucede, todo celo, toda actividad se diluye en las tinieblas. Allí se hace visible lo servil y estéril de todo esfuerzo. Lo que las musas acompañan es la actividad alegre. Allí, a donde huyen, se llevan consigo la alegría. Los tiempos del trabajo no inspirado por las musas son siempre también los tiempos oscuros, tanto para las vidas individuales como para los pueblos. Están desmemoriados porque Mnemósine, madre de las musas, no está presente. El ámbito que preside el dios es ancho y luminoso. Luminoso como el propio Apolo, a quien nada permanece oculto. Nada del presente y nada del futuro. Es, como lo define Esquilo, el profeta del padre Zeus cuya voluntad comunica en el santuario de Dodona. De Zeus obtuvo el don del presagio y de él, en cuanto Dios présago, depende el oráculo de Delfos. Transferirá este don del presagio a Hermes. De Apolo irradia una luz que difunde su claridad en la oscuridad y que por esta claridad instala orden. Por este orden las cosas no solo se separan, de forma que adquieren nitidez y destacan vigorosamente unas de otras. Bajo esta luz resaltan también los límites y las medidas. No es la luz de Helio, que aparece girando sobre la tierra, que desaparece y regresa. Es una luz que irrumpe desde dentro del Dios y que promulga leyes. Es enemigo de lo turpio, lo sordo, lo confuso. Al indeciso, al ambiguo y vacilante, le sale el encuentro como Dios de la decisión. En él se encuentra el hilo conductor del conocimiento. Su poder anula el peso de la oposición decidiosa y pesada. Su orden consiste también en hacer transparente las condiciones difíciles y opresivas que advienen al hombre. El Dios comunica a sus favoritos su propia ligereza y su aplomo, la fuerza en suspenso de su pie destinado a la danza. No se demora en los interregnos en los que surgen y pueden ver las quimeras, ni tampoco gobierna en el reino de la utopía. No se muestra como salvaguardia de unos órdenes ancestrales, sino como legislador de un nuevo orden que él mismo instaura y que se adecua a la voluntad de Zeus. Bajo Crono, el hombre vivía con un miedo sordo, no a los titanes, sino a las criaturas tónicas que nacieron de Gea. Los límites hacia Gea, hacia Caos, eran más tenues y a través de los agujeros de las juntas y las ranuras entraban los monstruos. El hombre pobló el mundo con sueños y criaturas que regresaban a él, se inclinaban sobre él y le sorprendían mientras aún dormía, y ni siquiera el más valiente se sentía preparado para mirarlos. El ámbito de Tifón y de sus descendientes está poblado de fuerzas telúricas y también demónicas. Actúan de un modo que para el hombre es hostil, aniquilador. Es de este miedo oscuro del que el Dios que lucha contra los monstruos libera al hombre. Combate contra los dragones y da muerte
al dragón Pitón, que, como hijo de Gea, custodia el oráculo délfico. Esta lucha al mismo tiempo es el relevo por el cual el dios se apropia del viejo oráculo de la tierra. Apolo, al unir y separar, personifica. El laurel, cuyas hojas firmes, fuertes y fragantes tienen una forma diáfana, es su árbol sagrado. Así como sagrada es la cigarra que bajo el sol emite su agudo canto, y la serpiente, no como criatura terrestre, pitonisa, sino como animal luminoso del mediodía que descansa bajo el sol. Una rama de laurel de los bosquecillos de Apolo en Delfos es más purificadora que el agua de manantial y de mar, que el incienso y el azufre, al que por su poder purificador se llama divino. Esto sumamente puro es algo no mezclado, pero también algo terapéuticamente separador y segregador. El Dios nos habla por medio de formas, y todo lo que Él ama posee una forma rigurosa. La forma es la unión de las partes para ser el todo. Es la manera de esta unión. Según definición aristotélica, es la esencia conceptual del objeto en contraposición con la materia. Esta definición se basa en una separación y la ligera fuerza del Dios es anterior a esta separación. Lo amorfo y no formado no deleita. Se siente la carga, la pesadez asociada a ello. Lo informe se percibe en las formas malas y malogradas, recorridas por roturas e irregularidades, que indican una unión deficiente. Existen grados de perfección, un logro progresivo, una creciente ligereza. Quien se rinde siente el peso de las cosas, siente su propio peso. El hombre mide toda pesadez basándose en la pesadez de su propio cuerpo. Quien se siente libre tiende a pensar que todo peso reside en un engaño, que el mundo es ligero como una pluma y carece de peso, puesto que su pesadez únicamente se basa en la relación entre las partes. La maestría de Apolo se evidencia en que para él nada es pesado. No hay nada en él esfuerzo ni tensión de la voluntad, nada que sea forzado ni tampoco malogrado. El ámbito titánico es abismal, está desgarrado en lo profundo y de estas profundidades irrumpen los monstruos. No obstante, Apolo es el sondeador y descifrador de los miedos y temores oscuros de este mundo que se disipan ante su mirada. Los dragones y las quimeras hacen su aparición en los límites, en dirección a lo ilimitado. Cuando les alcanza la mirada del Dios, estos seres renuncian a toda resistencia y huyen. El Dios provoca que el hombre vuelva en sí y en esto reside su serenidad. La conmoción que provoca Dioniso, el gran señor de las fiestas, parece penetrar más profunda y violentamente en el hombre. Dioniso no es sereno como Apolo, puesto que es un dios que muda y transforma. Carece de constancia y su suavidad es como la calma antes y después de las tormentas que sacuden el mar. Dioniso es conocedor y examinador de los altibajos del hombre y por tanto transmite la impresión de que su reino es más abarcador y que alcanza más allá que el de Apolo. Este mayor alcance ni siquiera será perceptible si Apolo no se mantuviese firme. Él sigue siendo el centro y el círculo. Cuando el espíritu sereno se mece en su propio medio, alza el vuelo libre y alcanza la suspensión. Entonces es difícil acercarse a él. Es difícil acercarse a Apolo, pues entre él y el hombre hay una distancia infranqueable y mortal. Por eso se le llama el que hiere de lejos, el arquero que dispara sus flechas desde gran distancia, que tira desde lejos. No se acerca al hombre con tanta familiaridad y preocupación como lo hace Atenea en el poema homérico. Y cuando se acerca, las fronteras se hacen más visibles debido a esa cercanía. Su serenidad es un fuego límpido, carece de nostalgia, de necesidad y se basta a sí misma. La nostalgia es el recuerdo de lo que pasó que le sobreviene al hombre cuando es consciente de que ha sufrido una pérdida. Referida al futuro, también surge como una sensación de carencia. Niega el presente y se convierte en la sensación de una edad adversa. Su dulzura solo existe a modo de comparación. El nostálgico no es festivo, pero en cuanto imperfecto, posee su propia profundidad. El nostálgico no puede acercarse al que no es nostálgico. No encuentra en ningún lugar una vía de acceso al Dios que no conoce pérdida, ni pasado, ni futuro.
Cura a los sufrientes que se le confían, pero no ama el sufrimiento. Su mirada es solar y es un protector de lo perfecto. El brillo en el que está envuelto indica que está libre del tormento, del devenir y de la servidumbre de la voluntad. Ha superado la muerte y la destrucción no le afecta. El dolor se aquieta en él. Refleja lo que tiene de sano, íntegro e inviolado las realidades, como el hombre que goza de salud y prescinde del médico. Por ser un Dios que traza límites, es Señor de la medida y de la distancia, que está cimentada sobre la medida. Quien se acerca a Él percibe las barreras que se ponen a este acercamiento, las fronteras que no pueden ser traspasadas. Lo demónico es siempre solo aquello que carece de distancia, y de esto no se percibe nada en su culto. Él es festivo, alegre, claro y medido. Protege al hombre de la vulneración de las fronteras, de la medida, de la falta de medida, de la desmesura. Vela por la mirada y otorga el don de la contemplación. La medida acertada de la obra de arte griega es un obsequio del Dios, que tiene ojos grandes y mirada precisa. Sigue siendo amigo de la fuerza que se contiene a sí misma. El Dios de la finitud, bañada en luz, en la que las cosas se separan y el hombre adquiere una conciencia de sí mismo y de sus límites, se dirige hostil hacia lo titánico, lo gigantesco y ciclópeo. Es presencia diáfana y su existencia luminosa, donde mejor se le percibe es en un instante. Aporta luz en la relación entre las cosas, como soberano y legislador. Se asemeja a una columna y el orden dórico es impensable sin él. El fuste redondo que se va disminuyendo, que se eleva ligeramente, separándose, que está envuelto en un espacio de luz y aire y que sobresale en el esquino y el ábaco, evidencia su fuerza. En tanto que el Estado y la Constitución no reflejan únicamente una necesidad de la existencia humana, sino que son una obra de arte del espíritu atento, Apolo es el fundador de ciudades y el legislador. Es el autor del orden dórico. Los retra o sentencia de Licurgo proceden del oráculo délfico. No solo promueve la polis, también supervisa la construcción política del Estado como artista y arquitecto. El dios tañedor de la lira junta y une, al tañer las cuerdas, las murallas de Ilión. Bajo su amparo lo difícil resulta fácil. Indica el camino correcto, de ahí que sea el protector de carreteras y caminos y el que guía con seguridad a los colonos. Su oráculo no solo dispone la fundación de colonias y determina el momento oportuno para ello, también indica el lugar en el que florecerá la nueva fundación. La ciudad-estado bien ordenada no debe ser ni demasiado grande ni demasiado pequeña. Sus recursos están equilibrados y existe una relación proporcionada entre territorio y población. Si faltan ciudadanos intramuros, habrá que procurarlos. Y si hay un excedente de los mismos, es preciso fundar colonias. Que estas comunidades que se desprenden de la madre patria estén bajo el auspicio de Apolo, se deriva de que él es el patrón del carro y de la construcción masculina, y en todas partes favorece a la comunidad espiritual frente a las reivindicaciones de la comunidad de sangre. La Orestíada muestra que es contrario al derecho matrilineal que procede de Gea. El hombre por el que siente simpatía está impregnado de la conciencia del alegre crecimiento espiritual, del acierto y la perfección. Está lleno de entusiasmo por el aliento del Dios que se aproxima. El entusiasmo que suscita Apolo es conocimiento creciente. La felicidad que transmite es nítido entendimiento. De este modo impregna la vida entera, la vida pastoril vivida a la intemperie bajo los rayos del sol, así como las condiciones del poder real. Como Dios estatal y Dios de la constitución del Estado, de él dependen la legislación y la jurisdicción. Es el favorito de Zeus, cuya voluntad proclama como conocedor de lo que es verdadero y correcto, sin estar sometido a error y descubriendo el engaño. El engaño no le alcanza ni le afecta, de ahí que pretende mentirle y llevarle por un camino errado, sea en vano. No le agrada la astucia, que es un arma de la mente masculina, contrariamente a Atenea, quien extiende su protección también a las invenciones del espíritu, a las excusas, las normas y las simulaciones, y se sonríe ante las astucias de los atrevidos. Apolo ama la sublimidad de lo sencillo, la franqueza y la certeza,
no lo enmarañado ni lo dudoso. La característica ante todo el conocimiento de la medida. Le caracteriza ante todo el conocimiento de la medida. Conoce las dimensiones de lo bello y se las enseña al estadista, al artista, al artesano y al pastor. Por el secreto y el poder del son de su lira existe la armonía, las formas básicas que son la medida de lo bello. No es sólo la armonía aguda de su tañido y el de sus alumnos lo que arroba, también se comunica la noción de que la armonía es consecuencia de una ordenación y de que, con ayuda del Dios, se puede conseguir que este orden se manifieste por todas partes, en la constitución, en la legislación, en la construcción de templos y en las diversas formas plásticas. Todo nomos se obtiene a partir del nomo apolíneo de la música. Aquí tiene su fundamento la importancia política inmediata de la música. El estado bien ordenado se manifiesta en la tonalidad musical y las innovaciones que se efectúan en ella repercuten en el estado. La introducción de una nueva tonalidad, de un nuevo instrumento, puede conducir a disputas que afecten al estado, instauren la confusión y haga necesario intervenir. El poder ordenador e inspirado por las musas de Apolo, que es un dios estatal, se extiende ante toda la música. Tal y como predice el oráculo de Delfos, el Eolio Terpandro, vencedor en el agón de los sismos de Delfo, acaba con la disensión que desgarra al estado espartano. Con su recital de cítara, el Eolio crea un ambiente de orden entre el público y reconcilia las facciones que parecían irreconciliables. Es un procedimiento que mueve las fuerzas de Orfeo. Un hombre que logra una obra así tiene algo de divino y como hombre divino le honraban los espartanos y le atribuían grandes poderes. Es el fundador de la primera catastasis. Inspirada por las musas en Esparta. Con su nombre se relaciona la instauración de nuevas normas en la música espartana. Implanta la cítara de 7 cuerdas en lugar de la de 4 y enseña a los citaristas espartanos las nuevas tonalidades. Establece el nomos ortios de la cítara y le confiere una forma épico-lírica definitiva. Gracias a él, la lira adquiere una dimensión más amplia que la capacita para acompañar ritmos y metros ingeniosos, nuevos ritmos más copiosamente ordenados. Al mismo tiempo, se hace patente la relación estrecha que mantiene esta música, este canto, con la actividad del Estado. Terpandro ya canta la gloria de Esparta para que en ella florezcan la lanza del joven, la musa, el derecho. Sitúa en una relación precisa el orden de la guerra, de las leyes del arte. En el orden de marcha y de combate, el tañido de la cítara sale al encuentro de la lanza, y en honor de Castor resuena el castarión de cuerdas eólicas, tal y como relata Píndaro en su segunda Oda Pítica. A Apolo se le cantan los peanes. En métrica de peanes se mueven las hiporchemata, las danzas en honor de Apolo y las ligeras danzas pírricas que proceden de Creta. Son rápidas y fogosas, como las danzas que se bailan en honor de Apolo Peán. No se deleitan en melancólicos lamentos por lo perecedero de la vida, del amor y la juventud. Son joviales y rápidos, entusiásticos y alegres, están impregnados de sentimientos juveniles y del disfrute del presente. Su tono agudo y levemente juguetón levanta el ánimo, confiere ligereza al espíritu e invita a bailar. Son salvajes, impetuosos, fogosos, encantadores y jocosos. En los cantos corales de la comedia volvemos a encontrarnos con ellos. Estos hiporchemata los introdujo el iniciador de la segunda catastasis musical en Esparta, el aedo y sacerdote de ritmos propiciatorios Taletas, y fueron Genodamo y Almán quienes lo ampliaron. La educación musical es impensable sin las hiporchemata y las danzas pírricas. A los griegos no les faltaban maestros como estos. Aunaban el conocimiento de la teoría con una intensa práctica. Así, Damón, hijo de Damónides de Ea y confidente de Pericles, no solo era un músico extraordinario, también dominaba la teoría musical, la rítmica y la métrica, y de él se relata que ordenó y dio nombre al metro,
que es suya la frase de que todo cambio en la música implica cambios en la política. También se le atribuye la sentencia de que en los modos y los ritmos se pueden reconocer lo bello y lo sublime, lo bajo y lo ordinario, la soberbia y la locura. Expuso la relación que existe entre la expresión rítmico-métrica y las pasiones humanas. Su participación en las luchas políticas de la época fue decisiva y de él cuenta Plutarco que era, para Pericles, lo que para un atleta es el masajista y el maestro de lucha. Son los dones de Apolo los que se perciben en un hombre así. Vinculado a ello está el que Apolo es un dios sanador, que ahuyenta los males, que es médico y oráculo para los médicos en virtud del mismo poder que le convierte en precursor de la actividad artística inspirada y de los musagetas. Cada dios posee un poder que mata y que sana, pero el de Apolo destaca por encima de todos los demás. Es padre de Asclepio, quien a su vez el padre de los médicos héroes Macaón y Podalirio. La medicina de Asclepio se remite a los médicos héroes y al propio Asclepio, y por tanto desemboca en Apolo. Los dos hijos de Macaón construyeron en honor de su antepasado Asclepio el primer templo, y los conocimientos médicos se transmitieron como herencia de padres a hijos hasta llegar al Asclepíade Hipócrates, custodiados por un gremio de sacerdotes y médicos. Los lugares de culto de Asclepio y de los médicos héroes que se encuentran cerca de las arboledas sagradas, de manantiales sanadores, de lugares altos, saludables y poblados de fuentes, son al mismo tiempo lugares terapéuticos. La enorme cantidad de estos lugares y baños terapéuticos muestra la estrecha relación de la medicina griega con Apolo. No solo es el dios oracular de los médicos, que a través de su oráculo indica los remedios contra las pestes, sino que además es, en esencia, un sanador. De este modo, ahuyenta los males que perturban el espíritu y el ánimo. Cura por medio del orden, la medida, el conocimiento de sí mismo. Bajo su protección, el enfermo se cura porque haya un modo de acceder a la salud de Dios. Lo inviolado y lo ileso son una misma cosa. No obstante, en lo ileso reside una capacidad particular para producir curaciones. Apolo comunica a sus favoritos su propia claridad ordenadora, la claridad cristalina del espíritu que engendra formas y asimismo lo vivo y melodioso que es inherente a las figuras. Abre la mirada. En el reino de Apolo Licio no hay nada inerte o rígido, todo está vivo, toda vida es consciente y toda conciencia se eleva hacia un conocimiento placentero. En él no se da una contraposición entre naturaleza y espíritu, puesto que el florecimiento y la expansión de las formas es en sí mismo espiritual. Pero el cognoscente se siente identificado con el crecimiento, que le llena de goce. Todo esto lo expresa el primer himno homérico a Apolo, cuando el poeta dice que Febo ama los templos y los prados, las atalayas, los promontorios y los ríos que corren hacia el mar, pero lo que más ama es la floreciente Delos, donde los jonios le rinden culto con vestidos festivos, donde le deleitan con la danza, el canto y el pugilato, con sus hermosas mujeres, sus raudos bajeles y sus ricos dominios, con la procesión de sus doncellas sirvientes del dios, que entonan un himno en honor de Ártemis y de Leto, un canto tan bellamente ordenado que cabría pensar que lo están cantando el propio dios y las diosas. El poeta canta al luminoso carácter festivo de la vida, al sentimiento del crecimiento vivo, a la felicidad inspirada por las musas. Desde el monte Cinto de Delos, a cuyo pie nacieron Apolo y su hermana gemela Ártemis, irradian una luz suprema. Se dice que Apolo nació al séptimo día del mes de abril, que en primavera regresa de su estancia invernal en la Licia soleada, en Etiopía, de entre los hiperbóreos que viven en perpetua luz. Porque Apolo señala la medida, salvaguarda los límites y ama lo que tiene bellas formas. Precisamente por eso su lira se inflama contra aquellos que transgreden los límites y es terrible y funesto para los que desdeñan la mesura. No tiene miramientos y sus flechas son infalibles. Su dureza es inviolable, irrevocable. La rectitud de la figura y del espíritu, la agudeza vertical de la luz y del conocimiento causan dolor, pero el dolor también cura.
El ojo ciego y débil no conoce la luz abundante, puesto que la luz demasiado clara enceguece. En ese sentido es Apolo Loxias, pero no para despistar, confundir y convertir lo recto en torcido, sino porque la confusión y el engaño están en todos los lugares que impera la falta de conocimiento. Su poder funesto y su poder curativo forman una unidad, mata y al mismo tiempo llama a la vida. Como Dios punitivo y funesto es el más severo, duro e implacable de todos, es aquel que sin dilación castiga la ibris con la muerte. En su naturaleza no hay nada de mediador, no es un Dios de las transacciones y de las concesiones, y se hace valer con implacable contundencia. El temor a Apolo implica que el que vulnere su orden será aniquilado. Sigue percibiéndose siempre el temor que suscita y que en el hombre apolíneo aumenta hasta convertirse en un terror profundo cuando ve que piensan las desavenencias con el Dios. Es el espanto que sobrecoge a los dánaos en el primer canto de la Ilíada, cuando Apolo, después de que Agamenón hiriese a su sacerdote Crises, envía una peste al campamento griego. Tenebroso como la noche cerrada, el dios corre hacia las naves. A medida que avanza, resuena su arco plateado, que deja escapar un eco espantoso, y los dardos de su carcaj entrechocan aciagos. Se describe el sacrificio de expiación y purificación que ordena Agamenón, el baño de todos en el mar para lavar el sacrilegio, y el holocausto del toro y la cabra destinados a la reconciliación con el dios. El sacrificio no da resultado, y solo la invocación solemne de Crisis, que ha sido apaciguado por Ulises, y el sacrificio que lleva a cabo el sacerdote de Apolo, consiguen conciliar al dios. Después del banquete entonan el peán en honor a Apolo. ¿Dónde se genera el conflicto con el dios? En ningún otro lugar sino en los límites que se han marcado al hombre en relación a él. Límites que el hombre traspasa a sabiendas o sin saberlo. Al hacerlo, topa con Apolo o Ulios, quien, como vigilante de las fronteras, lleva el arco plateado y cuyo solo nombre ya infunde temor. La desmesura por la que el hombre se obnubila también afecta al dios. Herir a Apolo significa también siempre ofender su espiritualidad. Como dios de mente luminosa, castiga a la madre Níobe. Níobe es implacable con las reivindicaciones de poder de las madres. Castiga la temeridad de Marcias, castiga a los Alóadas y a Ticio. Por mediación suya se anuncia de un modo resplandeciente la divinidad del espiritual, que en él se hace visible como un poder autónomo e incoercible. De ahí que sea enemigo de todo lo tosco, de toda subyugación y barbarie. Del mismo modo que reina sobre los gimnasios y las palestras y confiere resistencia en la lucha, destreza y rapidez, otorga la victoria en las competiciones musicales. Su oráculo define a Sócrates como el más sabio de los griegos. Es el protector de Orestes. El cometido que asume en la Orestiada viene predeterminado por las circunstancias que concurren cuando da muerte al dragón délfico. Cuando Apolo mató a Pitón, hijo de Gea, que nació de la tierra húmeda del diluvio de Cauliónico, hirió a la madre tierra. Al atacar a Pitón no agredió a un solo ser, sino que hirió a la tenebrosa y gigantesca alianza de las divinidades tónicas en el centro de su poder y de sus dignidades. En el santuario de Gea. Pitón es un guardián de Gea como Apolo lo es de Zeus. Se apropió por la fuerza del santuario de Gea, convirtiéndolo en su sede. Después de haber dado muerto a Pitón, le implica con el asesinato por el que Gea exige compensación. Por eso tiene que huir, expiar su delito de sangre, permanecer durante 7 años como siervo de Admeto y purificarse en el bosquecillo de Laureles antes de poder regresar a Delfos y asumir su mandato como pitonizo de Zeus. Lo que sucede aquí se perpetúa en la Orestiada, puesto que el reino de Pitón es el mismo que aquel en el que reinan las Erinias. Las leyes del delito y de la venganza de sangre son más antiguas que el reino de los dioses olímpicos y proceden de Gea. La Odisea llama a las Erinias las divinidades subterráneas que habitan en el Erebo. Para Hesíodo son las hijas que Gea engendró a partir de la sangre de Urano castrado.
Junto con Atenea, huérfana de madre, Apolo toma partido a favor del matricida, que es el vengador del padre, el ejecutor de la venganza contra la conyugicida. Al adoptar juntos a Orestes, se hace patente en Apolo y Atenea la diferencia de su naturaleza y su implicación. Apolo persigue su objetivo de un modo más brusco e irrespetuoso que Atenea. No rehuye ni lo más extremo. Da la impresión de afanarse por provocar la ruptura con lo establecido y sus salvaguardias. Su oráculo ordena el matricidio. Es él quien adormece a las erinias en el templo, quien las expulsa con duras palabras. Atenea se muestra como la diosa del buen consejo, de las salidas y las soluciones acertadas. Su cometido es negociar con las diosas de la tierra y apaciguarlas. En su templo tendrá lugar la difícil tarea de la reconciliación. Apolo da a conocer abiertamente su aversión hacia las erinias y se enfrenta a ellas con acres palabras de burla. Las divinidades más antiguas reprochan a las más jóvenes que se burlen de la ley y la violenten al inmiscuirse en el antiguo e inanelable derecho de sangre. Amenazan con hacer pagar al país y al pueblo de Atenas por el derecho de sangre que ha sido ofendido. ¿Cómo se dirime una lucha como esta? Atenea procura el cambio decisivo al conseguir que las erinias dejen en sus manos la decisión. Pero cuando Atenea comunica su decisión a un areópago ateniense, a saber, cuando inicia un proceso judicial, todo amenaza con fracasar de nuevo. Lo nuevo, lo insólito de un proceso como este, reside en el medio mismo que altera un orden que existe desde tiempos inmemoriales. Con ello se anula irremisiblemente el antiguo derecho de sangre. No importa cuál sea la sentencia, su restauración es impensable. Las erinias prorrumpen en amargos lamentos, en un hondo gemido. Aun cuando Apolo y Atenea apoyan al tribunal, éste no se atreve a absolver a Orestes. No existe ningún areópago de mortales que sea capaz de promulgar una absolución de un delito tal. Solo cuando la protectora de la ciudad deposita en la urna su voto a favor de Orestes, se consigue la igualdad de votos y con ello una sentencia absolutoria. De este voto de Atenea se puede decir que convirtió a Atenas en aquello que posteriormente sería, que colaboró en el destino de la ciudad. Las diosas de la sangre, que se sienten ultrajadas, juran de nuevo vengarse de la ciudad. Solo se consigue apaciguarlas cuando Atenea les concede un lugar en la ciudad, junto a su propio templo, y les ofrece, por tanto, la veneración de los dioses y los hombres, que asegura sus derechos para siempre. El grito de júbilo en el que prorrumpe Atenea cuando se lleva a cabo la reconciliación muestra lo que se ha logrado. Una procesión festiva de la diosa con sus sacerdotisas y las erinias, conducida por mujeres y hombres atenienses, pone término a todo y lo afianza. Quien reflexione acerca de la Orestiada entenderá que Orestes no solo se liberó de la culpa, enorme y oscura, por asesinato, sino que con ello Apolo liberó a la ciudad y a Grecia entera del yugo de un ancestral y tenebroso derecho de sangre y de su venganza. Es la voluntad de Zeus, es un encargo que le hacen las divinidades olímpicas y que Apolo lleva a cabo. El fallo del juicio, que va más allá de toda comprensión y juicio humanos, da respiro a los hombres. El dios adviene como conciliador y libertador. La soberanía de las divinidades tónicas se ve limitada sin que por ello se las prive de su dignidad. Se despliega aquí el poder de Apolo, que resplandece con su mejor brillo. Aparece como un benefactor que con toda severidad que le es propia resulta ser benéfico. El acto perpetrado por Orestes atañe a las fuerzas protectoras de Apolo, pues incluye una prueba de poder entre el ámbito de Gea y el de Zeus. Entre los dioses y los hombres no existe duda acerca de que el asesinato de Egisto, el patricida, constituye una proeza. En el primer canto de la Odisea, el propio Zeus da su consentimiento, y Atenea se le une. En el mismo canto, la diosa espolea a Telémaco para que asesine a los pretendientes de su madre, ya sea con astucia o abiertamente, y elogia al vengador Orestes, a quien todos los mortales ensalzan por haber vengado a su padre. Apolo es un dios festivo, es el dios de los juegos píticos, el que concede el triunfo en las competiciones de gimnasia y música y en las que él mismo es un competidor.
es el tañedor de Forminge que crea orden con el canto y la música. Es el fundador de estados, el legislador, el guía de los colonos y el protector de las carreteras y los caminos transitados. Es un Dios oracular, médico y multiplicador de la fertilidad. Su poder se manifiesta en todos los lugares en los que se vive con claridad. El ojo límpido, que con goce juvenil abarca las figuras, lo reconoce. Reside en él una gran felicidad. No es la felicidad de Tique, cuyo timón designa la supremacía del destino. Su bola, el azar rodante. Su cuerno amalteo, la plenitud de los dones de la fortuna. Es una fortuna que no depende de cambios, azares y mutaciones. Es un estado duradero de felicidad basado en la comprensión, la clarividencia mental y la serenidad, basado en la sobriedad del espíritu inspirado. Es la felicidad del hombre de bellas proporciones que actúa desde la reunión de sus fuerzas. Es la felicidad del rey Admeto, en cuya casa el Dios entra y sale, en el que reina la luz y la plenitud. Quien haya tenido la ocasión de visitar una de las islas queridas de Apolo, y al amanecer o al mediodía haya contemplado la tierra y el mar, habrá percibido la vivacidad de la luz, su movimiento y su agitación en los contornos, en las líneas fronterizas, habrá conocido la felicidad que provoca este mirar en derredor, habrá percibido el poder de Apolo. Es el Dios de la juventud, el Dios bello y juvenil. Su figura es un arquetipo de la belleza y los artistas plásticos que en tanto tienen que agradecerle. Compiten por representar esta hermosura. No le representan en posición sedente ni yacente. El Dios es más bello de pie y desnudo, pues así resplandece la perfección de sus formas. Con talle recto y rigidez geométrica se alza el Apolo de Manticlo, que a juzgar por la postura de sus brazos, sostenía en sus manos el arco. Sobre el cuello, muy largo, reposa la cabeza, con unas enormes y redondas cavidades oculares que en su origen debían de estar bañadas en plata. En su solemne postura hay algo enajenado y ajeno que se torna amenazante e inquietante. Está de pie, muy distante, en un espacio intocable, y nada de él se acerca al observador. No hay nada que mueva al observador a acercarse confiadamente. Postura vertical es la del Courus de mármol de Paros, que avanza, y el Apolo de Deinágoras se apresura como si marchase a un torneo de gimnasia. El Apolo de Olimpia está de pie en el fragor de la batalla entre lapitas y centauros, sin mezclarse en la lucha y sus fatigas, ligero y despreocupado, y la rotación de su cabeza, la levedad del contacto, indican ya un desenlace y una resolución seguros. Las representaciones en los vasos muestran un mayor movimiento del Dios, si bien muestran también la concisión de este movimiento. Es él mismo el que se equilibra, el que mantiene el equilibrio, no necesita ni soporte ni apoyo. Por ello, el Apolo sauróctono de Praxíteles, que lo representa en la figura de un muchacho y del que solo nos quedan copias, nos parece más débil, no solo porque el Dios abandona la postura rígida, sino porque además busca apoyo.